Muy bien, pues vamos a ir a la enseñanza de esta tardecita lluviosa. Continuando con la doctrina del Espíritu Santo, enseñábamos hace 8 días que el Espíritu Santo enseña la palabra de Dios, pero que al mismo tiempo nos advierte de una falsa enseñanza en la que muchos están atrapados, como en una red. Están atrapados en una enseñanza que no es de Dios. El enemigo le ha funcionado y le va a seguir funcionando. Hay muchas denominaciones y creo que como van las cosas van a seguir surgiendo denominaciones en las que Satanás, usando demonios, engañará a mucha gente para atraparlos y alejarlos de la verdad. Por eso es importante que como iglesia te congregues donde se te predique la Biblia y se te invita a traer la Biblia para que seas testigo de lo que se está enseñando, de lo que se está compartiendo, y no solo salgas únicamente con lo que el pastor enseña, con el predicador enseña. Y si hubiese alguna duda en relación a lo que recibiste de enseñanza, bueno, podrías continuar en tu casa leyendo. Hace tiempo me preguntaba una persona, ¿cuál es la religión verdadera? Y en mis principios años de cristiano, siendo aún joven, más joven, le decía, mire, ¿sabe qué? Lea la Biblia. Lea la Biblia y Dios le va a mostrar cuál es la verdadera. Porque estamos en una sociedad que no somos muy dados a leer y lo que se te dice lo agarras y es bueno, pero también es bueno que lo compruebes. Trae tu Biblia, procura traer tu Biblia y que sea Dios quien te hable en cada enseñanza. Y bueno, continuando con tal doctrina, veíamos dentro de las acciones del Espíritu Santo algunas, no solo que Él habla, sino que observábamos que dentro de su ministerio del Espíritu Santo, Él enseña la palabra y nos recuerda, y recordemos un poquito lo que les enseñaba en relación a Juan, un libro que se escribe en el 90-95, y Juan escribe lo que Jesús le enseñó y el Espíritu le recuerda tales enseñanzas. Y veíamos que le recordó enseñanzas de aproximadamente 60 años atrás. Un tiempo en el que usted ni yo podríamos humanamente recordar, si muchas veces no recordamos lo que se enseña 8 días atrás o 15 días atrás. ¿Cuánto más recordar enseñanzas? Y eso es parte del ministerio del Espíritu Santo, recordar las enseñanzas de nuestro Señor. Y eso lo hizo en el apóstol Juan. Veíamos también que es el que nos ayuda, es el que intercede por nosotros, es el que nos guía, El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos guía a hablar sobre las maravillas de Dios. Y esta ocasión hablaremos un poco en relación a cómo el Espíritu Santo sigue en un ministerio, y dentro del ministerio es apartar obreros para el ministerio. Así que vamos a ir a Dios en oración y esperamos en Dios que Dios nos siga hablando. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, cómo es que tu Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, tiene un ministerio, Señor, en el que en todo momento lo observamos. Es un ministerio, Señor, que observamos no solo enseña, no solo intercede, no solo recuerda, no solo ayuda, no solo guía, Señor, sino que aparta obreros para la obra. Y esta ocasión, Señor, queremos glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, háblanos. Por medio de tu palabra te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Fíjense que dentro del amor del Señor, el Señor no ha dejado desamparada a su iglesia. De hecho, la Biblia nos enseña
que nunca dejó desamparado a su pueblo desde antes que iniciara la iglesia. En todo tiempo el Señor veló por la necesidad espiritual de su pueblo, y eso es algo hermoso. No me habla de otra cosa más que del grande amor que le tiene Dios a su pueblo, de tal forma que siempre permitió obreros para que les llevaran la palabra, para que los guiaran, para que le conocieran al mismo Señor, para que los instruyera. Y eso es algo que tiene que ver con el amor de Dios hacia su pueblo. Nunca los desamparó, desentendiéndose de llamar obreros. En todo momento estuvieron los obreros. Y aunque hay un periodo que se le conoce, los 400 años del silencio, desde el último profeta hasta Juan el Bautista, en ese tiempo, aunque no hubo hombre que habló la palabra de Dios en términos directos, prevaleció la Biblia, prevaleció el Antiguo Testamento en ese momento. Así que Dios siempre ha mostrado su gracia para con su pueblo, teniéndoles una palabra en el momento. Y eso me habla del cuidado especial de parte de Dios, quien guarda a su pueblo, quien sostiene a su pueblo, y es un bello ministerio. Ahora vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Hechos 13. Hechos 13, por favor. Verso 1, y tengo otra enseñanza en base a unos versos del 13, del 1 al 2, la estaré dando dentro de 8 días, y tiene que ver con las formas del Espíritu. Y está interesante, pero esta ocasión hablaremos sobre que el Espíritu aparta los obreros. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había, hermanos? No escuché. Profetas. Había profetas, ¿qué más? Y maestros. Había profetas y maestros. Bernabé era uno de ellos, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Saulo es el personaje que después de convertido se le llamó Pablo, el apóstol Pablo, pero antes tenía el nombre de Saulo, era quien perseguía, mataba a los cristianos, acechaba con amenazas, y ese es el Saulo. Después de haberse convertido, se encontraba en Antioquía, y observe qué es lo que se encontraban haciendo. Aquí estamos hablando ya dentro del periodo de la iglesia. Verso 2, ministrando estos ¿a quién? Al Señor. Ministrando estos al Señor, sirviendo al Señor y ayunando. ¿Dijo quién? Ok, ¿dijo quién? El Espíritu Santo. Nosotros como iglesia bautista creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es un solo Dios manifestado en 3 personas. Actualmente existe el Espíritu Santo y tiene un ministerio, y parte de lo que es su ministerio es apartar obreros para la obra del Señor. Amén. Es lo que vemos aquí en esta porción. Ya no hay un Jesús de forma presencial, física, como lo hubo en el tiempo de los apóstoles. Él asciende a los cielos y les dijo que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo es quien aparta a Bernabé y a Saulo. Y el primer punto es que los obreros en este tiempo, los obreros de Dios en este tiempo son apartados por el Espíritu de Dios. Porque es importante que lo sepas, y veremos algunas cosas. Apartadme, ¿saben? Viene de una palabra aforizo, una palabra griega, y esta palabra se deriva de otra, apó, que significa fuera, lejos, pero dice lejos de algo cercano. Y ahorita vamos a explicar esto, de varios sentidos, de lugar, tiempo o relación. Denota separación, partida, cesación, terminación, reversión,
restitución. Y sobre eso nos enfocaremos, si Dios lo permite, un poquito más a fondo dentro de 8 días. Mas, sin embargo, quiero concentrarme en sí lo que es apartar. El Espíritu fue quien dijo apartarme, fuera, lejos de algo cercano. Tales personas se encontraban sirviendo, ministrando al Señor, y Dios los separa. ¿De dónde? De ese lugar, en ese tiempo, y de la relación que había con la iglesia en cuanto a un ministerio. Es decir, que los aparta y denota separación para ser comisionados para otro ministerio. Es decir, que hay una cesación de un ministerio en la iglesia de Antioquía para Bernabé y para Saulo. Estaban haciendo algo, sirviendo a Dios, mas sin embargo el Espíritu dice, ¿saben qué? Apártenlo. Había terminado ya en ese tiempo y en ese lugar su ministerio y había otro ministerio. ¿Quién es el que aparta tu líder espiritual? ¿Quién lo apartó? Si tú te congregas en una iglesia, ¿te has preguntado quién lo apartó? El Espíritu es quien aparta a los obreros. El Espíritu es quien llama ahí a los obreros. Y eso es algo que debes de preguntarte. ¿Quién es tu líder? Hay denominaciones que incluso no conocen a sus líderes. Literal, no los conocen. Oye, ¿conoces a tu pastor? No. Pertenezco a una célula. Ahí nos reunimos, pero no lo conozco. Y conocen muy poco de él. Así que aquí hay algo interesante. Pablo era conocido. Bernabé era conocido. Y no solo por el Espíritu, eran conocidos por la iglesia. Porque se encontraban ministrando, se encontraban sirviendo. Así que dentro de lo que Dios hace, el Espíritu de Dios cuando aparta a obreros, los aparta para otro, pero estando sirviendo. Yo quiero que analicemos, meditemos y reflexionemos. Estaban sirviendo. Los ministerios que observamos que hace el Espíritu cuando llama a alguien, lo llama, pero está ya sirviendo en algo, no está en la banca, no está como que para un ministerio de liderazgo, debe de estar ya activo, funcional en algo, y eso es algo importante. Estaban sirviendo, apartarlos. Otra de las cosas, no solo los vemos aquí sirviendo para una encomienda, sirviendo para, también significa esta palabra apartarme, reversión, restitución, es decir, que alguien más ocupó sus ministerios, alguien más fueron nombrados. ¿Por qué? Porque estaban comisionados. Ahora, número 2, no solo fueron apartados por el Espíritu, sino que fueron aprobados por el Espíritu. Apartados para una encomienda diferente, pero al mismo tiempo fueron aprobados por el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu los aprobó. Y saben, siempre es Dios quien aprueba. Siempre ha sido el Señor, y quiero que vayamos un poquito a Hechos 3:22. Hechos 3:22. Aprobados por el Espíritu, dice la palabra. Esta es la predicación de Pedro. ¿A quiénes? A los judíos. Ellos estaban sorprendidos porque en el poder de Dios se le había dado sanidad a un paralítico, y tales personas estaban asombradas, maravilladas, y Pedro lo que hace es darle la gloria a Cristo, y dentro de ese sermón expresó lo siguiente: porque Moisés dijo a los padres, está hablando aquí Pedro, el apóstol, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará, ¿qué?
profeta. El Señor vuestro Dios, los líderes espirituales siempre han sido levantados, observamos en la Biblia, por Dios. Dice, os levantará profeta de entre vuestros, ¿qué? Hermanos. Y yo quiero que usted analice y medite entre el ministerio del Señor, el ministerio del Espíritu y del Padre. Nunca hay una contradicción. El Espíritu llama dentro de los hermanos a los que ya servían a Pablo y a Saulo, pero tiempo atrás así siempre ha sido. Eso de que, por ejemplo, en una iglesia de pronto se queda sin pastor y vamos a ver qué pasa, vamos a traer a tal persona. Debes de realmente analizar esto si viene de parte del Señor, porque observamos en la Biblia que dentro del ministerio del Espíritu, el Espíritu mismo llamó a Pablo y a Saulo dentro de la iglesia de Antioquía. De ahí mismo, tiempo atrás, cuando Dios levantaba un profeta, lo hacía de entre sus hermanos. Y eso lo debes de meditar y reflexionar y comprender. Y ahorita explicaremos esto. De entre vuestros hermanos como a mí. Y está diciendo en relación a, Pedro está expresando lo que dijo Moisés. Y Moisés, en el tiempo de su ministerio, observe bien. En el tiempo de su ministerio dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre ustedes, de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y lo que está aquí haciendo Pedro es dándose a conocer, oiga, he sido levantado por el Señor. Jesús me llamó. Jesús me preparó. Jesús me enseñó, y no solo eso, me comisionó, y aquí da un ejemplo de que él en ese momento era puesto de parte de Dios. No se había levantado por su propia voluntad, pero quería hacerle ver al pueblo que no estaba ahí porque él había querido en sí, sino porque Dios lo había llamado y se está presentando. Y vamos a estudiar una palabra aquí. El Señor vuestro Dios os levantará profeta. Y la palabra levantará es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta, anistemi. Y tal palabra se deriva de dos palabras griegas. La primera es aná y la segunda es istemi. Por lo que aná, usada distributivamente, significa variadamente. Y aquí hay algo bonito. Otra vez, anistemi. Es una palabra compuesta de aná y istemi. Y aná significa, es usada distributivamente, lo que significa variadamente. Y ahorita veremos qué es lo que el Señor nos quiere transmitir aquí. Y localmente significa como a, en, entre, cada, por todo hombre, varios, a través de. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, la segunda palabra nos da más luz. Istemi. Istemi significa asignar, comparecer, confirmar, constar, decidir, establecer, firme, perseverar, en pie, poner sobre, presentar. Levantará. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Es Dios quien levanta, es Dios quien ha levantado a través de su pueblo los obreros de forma variada. ¿En qué sentido? En carácter, y de eso está bañada la Biblia.
carácter, vocabulario, estilo, son diferentes. De tal manera que Dios levanta a los profetas, Dios levanta a los obreros de forma variada. Es decir, que nunca levanta una persona muy similar a la otra. Algunos que observamos, por ejemplo, si usted analiza la Biblia, Dios levantó de todos los temperamentos, de los 4 que hay, que son coléricos, sanguíneos, melancólicos y flemáticos, de forma variada, de estatus diferente. Hay quienes vivían en el desierto, hay quienes estaban en la opulencia, hay quienes eran muy letrados y hay quienes venían del vulgo, hay quienes eran pescadores y otros, ¿qué más? A ver, por ejemplo, Eliseo, ¿qué era Eliseo? Ay, no me digan que no saben. ¿O qué era Elías? Ingeniero. ¿Quién dijo ingeniero? A ver, allá atrás, ¿quién dijo ingeniero? Hermanos, Dios levanta obreros como Él quiere de forma variada. Juan se la pasaba, ¿en dónde se la pasaba Juan el Bautista predicando? En el desierto. Y otros muchos en los palacios, cerca de los reyes. Así que Dios es el que levanta, es decir, analízalo. Hay veces que, por ejemplo, como iglesia o como miembro, queremos que el nuevo que se levante hable idéntico, vista idéntico, camine idéntico. Oye, no es según lo que tú quieras. Es Dios quien levanta a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él lo considera. Debes de tomar en cuenta eso. Cuando vemos la palabra anistemi, te das cuenta que el Señor siempre ha levantado gente de todo tipo. De todo tipo. Algunos campesinos, algunos eran pastores de ovejas. Hay profetas que eran pastor de ovejas. ¿Quién era el pastor de ovejas, David? Bueno, David fue rey, ciertamente. Entonces, observamos ahí, hermanos, algo interesante. Ahora, si tenemos que hablar de carácter, por ejemplo, Jeremías, ¿qué tipo de carácter creen que era? Colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. Melancólico. ¿Y qué óvole con Eliseo? ¿Recuerdan cuando alguien, cuántos jóvenes lo hicieron enojar? Creo que fueron 44 también, estoy de acuerdo. Inmediatamente los maldice. ¿Y qué pasa? Tenía un carácter colérico. Pedro cuando saca la espada y ¡zas! A Malco. ¿De qué me habla? ¿Qué tipo de carácter era? Era bien colérico, también estaba así como que puesto para la espada. Juan, completamente diferente y distinto a Pedro. Juan se ve así como que su carácter algo flemático, algo bonachón, algo así como tranquilón. Aunque en un momento quiso orar para que cayera fuego del cielo. Así que, hermanos, el Espíritu de Dios sigue obrando de la misma manera. Algunos tienen una forma, un tipo de carácter, un estilo, una forma de vivir muy diferente a la de otra. Pero hay algo en lo que tú debes de enfocarte, porque puede ser una persona que a lo mejor no cumpla tus expectativas humanas, pero si cumple las del Señor, ¿no creen que es suficiente? Oye, ¿por qué no usa traje? ¿Por qué no? Oye, espérate, si es aprobado por el Señor, hay cosas que tenemos que discernir, y más adelante daré esa enseñanza, discernir entre lo que es de Dios y lo que nosotros consideramos que es de Dios y no lo es.
Hay patrones que ya están muy aferrados a las iglesias, que incluso los miembros creen que lo que se hace es porque se tiene que hacer, porque así se hacía y porque hay un patrón ya bien fincado en el que muchas veces, a ver, ¿te lo aprueba el Señor si lo quitas? O si añades algo, tenemos que analizar eso. Aquí lo que quiero que comprendamos, hermanos, es que el ministerio del Espíritu, al igual que en el tiempo antiguo, es quien levanta a los profetas como Él quiere, hermanos. Amén. Como Él quiere. Habemos de formas diferentes. Hay quienes son muy serios, hay quienes son muy, de reírse, de bromear, y cada quien de forma diferente. No quieras encajar, no quieras que tu pastor, tu líder replique formas humanas. Formas humanas. Tienes que ver lo que es humano y lo que es bíblico. Y hay un estándar bíblico, eso sí, pero otras formas humanas. Y en eso debes de hacer una separación. Quédate con las formas que son del Señor. Amén. Así que, Istemi, es Dios, es el Espíritu en este tiempo quien asigna a los obreros. Él es y los sigue haciendo y los toma del mismo lugar. ¿De dónde? Del pueblo. Del pueblo. ¿Por qué muchas veces hay problemas en las iglesias y se llevan el chasco de su vida y se llevan una decepción? Porque el asignar a una persona, hermano, no te corresponde, no debería de corresponderte a ti. Debes de ser guiado por el Espíritu de Dios para que sea la persona que el Espíritu tiene para tu iglesia. La que el Espíritu de Dios. ¿Por qué muchas iglesias se decepcionan? De alguna o de otra forma, porque quizá la persona no le interesa del todo la vida, no tiene una relación, ni los conoce y como que no hay un interés en conocer tus problemas y mucho menos en querer ayudarte en algún problema. Por eso debes de tomarlo en cuenta como iglesia. Cuando te llegues a quedar sin pastor, toma en cuenta esto que se está enseñando en Hechos 3:22. Es el Espíritu quien los levanta. Sería un grave problema, enorme problema, que sea la iglesia quien levanta a los líderes. Únicamente la iglesia tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y eso es algo importante. El líder lo va a poner Dios por medio de la iglesia, pero Dios lo tiene que colocar por medio de la iglesia y no la iglesia por medio de pensamientos humanos. ¿Sí lo comprenden? Ahora, no asignes, iglesia, un ministerio de pastor a quien Dios no tiene considerado como pastor. Porque no todos tienen el don del pastorado. Eso es algo que viene del Señor, eso es algo que Dios coloca, eso es algo que Dios comisiona y lo vemos en la Biblia. Y por favor, quiero que vayamos a Efesios, por favor. Capítulo 4. Porque si usted coloca por su propia voluntad, le va a pasar lo mismo que al pueblo de Dios cuando eligió al rey Saúl. El mismo rey que eligieron fue el mismo que creen. Les hizo la vida de cuadro. Por eso debes de ser sabia, iglesia. En Efesios, por favor, capítulo 4. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, fue dada la gracia. La gracia es el don, el regalo, el favor de Dios de forma inmerecida. Estaba dando Pablo.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, ese regalo de parte de Dios, conforme a la medida, conforme a la voluntad, conforme a la complacencia de ¿quién? No escuché. De Cristo. Observe bien. Ahora, ¿qué don, qué regalo, qué obsequio? La palabra gracia, eso significa. ¿De qué obsequio está hablando Pablo? ¿De qué regalo está hablando Pablo? ¿Qué es aquella medida que Cristo les ha dado? Dice, conforme a la medida, conforme a lo que Cristo quiso darnos o darles a ellos, conforme al don del Señor. Ahora, veamos, por favor, vamos al verso 11. Veamos de qué dones está hablando, veamos de qué gracia está hablando. Dice, y él, ¿a quién se refiere? A ver, quiero que presten atención, hermanos, porque, y cuando dice, ya lo vimos en el 7, vamos al 7 otra vez. Aquí hay una persona de la Trinidad, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de ¿quién? Aquí dice Cristo. En el 11 continúa, es una sola porción. Y él mismo, ¿quién? Cristo. ¿Qué es lo que hizo? Constituyó, asignó. Él comisionó, él eligió a unos. Observa lo que dice la Biblia. Es Cristo. Los dones, ¿qué dones? Constituyó a unos. ¿De qué dones habla? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el regalo de lo que Pablo está enseñando? Bueno, es que Cristo a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que, hermano, cada vez que veas o cuando llegue a suceder que te veas tentado a tú hacer las cosas a tu manera, recuerda, hay una forma y esa forma es la de Dios, no la tuya ni la mía. Amén. Únicamente tenemos que orar, pedir dirección, pedir guía y que Dios manifieste su gracia para con quien la tenga que manifestar, pero es Él. ¿Quién es el que los elige? ¿Quién es el que los asigna? Por eso muchas iglesias se encuentran en problemas, porque hay gente haciendo de alguna forma cosas que Dios no les ha aprobado, y lo mismo que cuando el pueblo elige rey. Cuando elegimos las cosas nosotros en nuestra voluntad, se van y nos vamos a meter en un problema. Con un problema, pero principalmente con aquel que es dueño de la obra, nuestro Dios. Algunos constituyó, es Dios quien los asigna, es Cristo quien ha dado esto en su momento, los dones apóstoles a otros profetas, aunque ya no existen los profetas. Después de que se concluye la inspiración de la Biblia, ya Dios ya no reveló otra cosa que no quiera que conozca el ser humano más que lo que está en la Biblia, y lo que sí ha dejado es evangelistas, pastores y maestros, pero evangelistas, pastores y maestros levantados por Él, comisionados por Él, de forma variada, de en medio del pueblo. Cristo ha dado los dones y el Espíritu sigue obrando de esa forma, de esa manera. Interesante, hermanos. Analizando nuevamente, debemos de tomar en cuenta esta palabra. Hay una parte en la que Dios, cuando llama a un obrero, y eso lo quiero explicar dentro de 8 días, los obreros que Dios llama, los llama sirviendo, en una evidencia que hay un amor apasionado por Cristo, en un amor en el que han sido fieles de alguna forma en lo que Dios les ha llamado. Debes de tomar en cuenta de dónde llama Dios los obreros. Si usted observa el panorama bíblico, Dios siempre ha preparado a sus obreros
A Moisés lo preparó 40 años en el desierto. A Josué como líder lo preparó con Moisés los mismos 40 años. A cada personaje de la Biblia Dios los prepara. Y lo interesante aquí, hermanos, es que es algo evidente. Díganme, ¿el pueblo de Israel conocía a Moisés? Lo conocía, era evidente. El pueblo de Israel conocía a Josué, era evidente. Cada personaje, a Pedro, a Juan, a Jacobo y todos los apóstoles, los identificaban como que eran de Dios, era evidente. ¿Saben por qué? Porque adelante iba Cristo y atrás, ¿quién le seguía? Los mismos apóstoles, era evidente. Debes de tomar en cuenta estos patrones bíblicos. Es evidente quién es realmente del Señor. Está involucrado en las cosas de Dios, está sirviendo en la obra, está amando la obra, está viviendo una vida lo más esforzado posible por agradar al Señor. Y estos patrones se siguen viendo. Por eso debes de considerar cada vez que sea alguien asignado. ¿De dónde, por ejemplo, vemos a un Pedro, a un Juan, a otros personajes? Dios nos llama a robots. Dios sabe quién le ama tanto al grado de dar su vida. Y Dios los llama en esa voluntad. Es decir, que Dios hace la obra y usa a los líderes espirituales. ¿Por qué? Porque desde antes de llamarlos, ellos no saben qué les iba a pasar. ¿Acaso creen que Pedro, cuando Dios lo llamó, sabía que iba a morir de cabeza? ¿Acaso creen que Juan, cuando Dios lo llamó, creen que sabía que por causa de Cristo iba a pasar por una tina de aceite hirviendo y iba a quedar solo, por así decirlo, porque sabemos que estaba Dios con él en la isla de Patmos? Él no sabía lo que le venía. Y de ahí te tienes que dar cuenta, cuando un líder es de parte de Dios, acepta el llamado, Dios lo va a preparar, Dios lo va a enseñar, no sabe hacia dónde Dios lo va a llamar, pero él desde antes ya está predispuesto para Dios. Y esos son claros ejemplos de la Biblia que debes de tomar en cuenta cada vez que se vaya a elegir a una persona. Y esto te lleva también a tener conocimiento para poder orientar a alguien más en relación cuando no tengan pastor, cuando no tengan un líder. Así que el intelecto y la voluntad y las emociones de Pedro fueron amar a Dios. En sus emociones Jesús les apasionaba a los apóstoles, en su voluntad querían agradarlo en sus vidas, en intelecto les encantaba recibir las enseñanzas. Y eso me habla de personas voluntarias anhelando servir al Señor. En su voluntad, en sus emociones y en su intelecto, todo está apuntado a Cristo. Y eso lo observamos en la vida de los apóstoles. Excepto aquel que no fue apóstol, que únicamente estuvo con el Señor hasta que mostró realmente lo que había en su corazón. Así que, hermanos, volviendo por favor a Hechos 3:22. Hechos 3:22. Otra de las cosas, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Otra de las cosas que debes de tomar en cuenta, que lo vemos incluso en la misma palabra. Hay variedad, diversidad en cuanto a formas, carácter y demás, mas sin embargo, tú como iglesia debes tomar en cuenta lo siguiente. En cada tiempo Dios los usó con el propósito único de glorificar a Dios, mas sin embargo, hicieron de alguna forma tareas diferentes. Tareas diferentes. Y esto es bueno que lo sepas porque también surge que hay veces que no solo es que quieres ver los mismos patrones de un líder en otro, sino que también como iglesia muchas veces son tentadas a querer llevar a cabo actividades de otra iglesia.
Quien vela por la iglesia, quien Dios ha asignado, hay un líder espiritual y vela según la necesidad. Pero cuando la iglesia quiere replicar actividades de otra iglesia, cada líder sabe lo que la iglesia necesita, tanto en enseñanza como en alguna otra actividad, y a veces replicar actividades de otra iglesia puede ser bueno, pero no siempre es la voluntad de Dios. Hay veces existe también las ganas, o somos tentados por el diablo a querer tener lo mismo, o yo me voy a otra iglesia porque tiene algo diferente. Debes de tomar en cuenta que en cada iglesia hay necesidades diferentes. Habrá cosas en esta iglesia que no hay en otra iglesia. Y no por eso significa que a la otra iglesia le falte algo. O incluso habrá cosas que esta iglesia no lleve a cabo, que otras sí, pero eso no significa que a tu iglesia le haga falta algo. Lo que Dios asigna, lo asigna de acuerdo a la necesidad que conoce en cada una de sus iglesias locales. Y eso es algo importante. Así como hay diversidad en cuanto a carácter de los líderes, también las necesidades de las iglesias son muy distintas. Hay veces que probablemente se tenga que suspender una reunión porque es necesario hacer algo más. Pero quizá hay iglesias que no tengan necesidad de algo y van bien. Así que debes de tomar en cuenta esto. Cada uno, como dice, cada quien en su cada cual. Lo que Dios conoce que necesitamos, eso Dios te va a permitir ahí. El Señor levantará, dice, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. En relación a Moisés, a él, ¿qué cosa? A él oiréis, clave también importante. El Espíritu levanta obreros para cada una de sus obras, para que lo escuchen a él. De pronto nos vemos en la enredadera de, digo, no está mal, yo lo he hecho como incluso como oveja, cuando hay alguna situación que amerita 1, 2 o 3 consejos de gente que conoce la palabra, lo llevo a la mesa, saco una conclusión en problemas algo fuertes, mas sin embargo, la persona que Dios levantaba era la persona que tenían que escuchar. Hay veces anda la iglesia de un lugar a otro porque este no me convence, va con otro, igual no me convence, porque no anda buscando consejo de Dios, busca 2, 3 pastores, le dicen lo mismo. Y más que buscar consejo, habla de andar buscando a alguien que le apruebe lo que anda haciendo. Y ahí también debes de tener cuidado. Y hay una persona asignada por Dios, ¿para qué? Para bendición de tu vida, para un consejo, para una exhortación, para una enseñanza. Aunque le digo, no está mal, mas sin embargo, cuando se vuelve un estilo en el que la iglesia anda como chapulín de un lado a otro, esa es falta de ética como cristiano. Lo mismo para los pastores que andan buscando ovejas de otras iglesias, tampoco esto es ético. Y debes de tomar en cuenta eso. Lo que está diciendo aquí Pedro a los judíos es que tenían ahora, como en aquel tiempo de Moisés, le prestaron atención a Moisés, ahora era el momento de que le prestaran atención. Que él había sido ahora asignado por Dios, levantado por Dios. Dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y lo que está diciendo aquí Moisés, aquí el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como a mí. Ahora es tiempo, dice Pedro. Yo he sido levantado por Dios. A él oiréis en todas las cosas. Ahora escúchenme. Ahora escúchenme. Presten atención. Dispónganse. ¿Por qué? Porque Dios les ha levantado una persona como en otros tiempos.
a él oiréis. La palabra oiréis viene de una palabra hebrea, akouo. Su verbo primario es de oír y es en varios sentidos. Y significa escuchar. Escuchar. Hablar. Una llamadita, ¿sabes qué estás pasando? Bueno, un mensajito, hablar, llegar a oído de, obedecer, oír hablar, oyente. Es decir, que el Señor espera, Pedro esperaba, oiga, préstenme atención, escúchenme, ahora escúchenme hablar, obedezcan lo que les estoy enseñando. Y me gusta esto que hace Pedro porque se identifica y hace una invitación a que lo escuchen. Pero cuando no quieres escuchar, andas por todos lados y bueno, a veces pasa lo siguiente. El pastor de afuera te puede dar un consejo bíblico, sí, muy bueno, por supuesto, obviamente si es levantado de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que tendemos a veces contar nuestra propia versión. Sí, nuestra propia versión. Y un pastor que no conoce dos versiones puede cometer el error de aconsejar a una persona que no es de su iglesia. ¿Por qué? Porque únicamente se queda con lo que alguien le dice. Mas, sin embargo, el pastor de tu iglesia conoce a sus ovejas y sabe lo que ha pasado, sabe lo que ha sucedido. Pero como sabe la oveja o la iglesia que el pastor conoce su situación, es que muchas veces buscan el consejo por otro lado. Y cuando se quieren arreglar las cosas, no hay como escuchar y poner a la mesa las dos versiones. Amén. Las dos versiones. A veces los pastores, oye, que me dijo esto, ¿a poco? ¿Y le dijo también lo otro? ¿Cuál otro? No, mire, qué conveniente, nada más le están compartiendo únicamente su propia versión. Hay más, y no es como que yo me corresponda decir, únicamente aún en eso nosotros como pastores debemos de tener cuidado, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque hay que conocer dos versiones y eso lo enseña la Biblia. Así que lo que está diciendo Pedro es que ahora lo escuchen. Ahora le presten atención. Y eso me habla, a él oiréis. Y este es el punto que sigue, que es, son respaldados por el Espíritu de Dios. Son respaldados por el Espíritu de Dios. Y es un claro ejemplo cuando vemos allá a Pedro. Ananías y Zafira creyeron que se podían burlar de Dios, creyeron que se podían burlar de Pedro, no lo consideraron como el llamado de Dios, como el levantado de Dios. Y para que hubiese temor en la iglesia y reverencia a lo espiritual y a los líderes asignados por Dios, quedó fulminado Ananías y Zafira. Dios pudo haberlo únicamente permitido algo menos. Pero tenían que aprender a tomar en cuenta lo que Dios había asignado en ese tiempo, que era en ese tiempo a los apóstoles. De lo contrario, cualquier cristiano podía hacer lo que bien le parecía. Hay otra versión que lo dice así. Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Todo lo que les diga. Así que, hermanos, vemos aquí un respaldo. Tres cosas. En este tiempo es el Espíritu quien aparta a los obreros. Es el Espíritu que aprueba a los obreros. No usted. Hay una parte en la que el Espíritu obra por medio de la iglesia, pero tiene que ser el Espíritu. No mi carne. Señor, ayúdame, quiero ser guiado por ti. Y desde luego Dios te va a usar para asignar, pero en el Espíritu, tres cosas. El Espíritu
Apartados por el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu es el que nos aparta. El Espíritu es el que los aprueba en este tiempo, como lo hizo en Saulo y en Bernabé. Y el Espíritu es quien los respalda, es quien nos respalda. ¿Por medio de qué? Por medio de las cosas que Él permite, por medio de los apóstoles en ese tiempo y en este tiempo por medio de las cosas que se han logrado. Tú debes de tomar en cuenta, y fíjate cómo es Dios. Este hecho surge del hecho de que sanan a un paralítico. Y Dios pone los medios para que la gente vaya teniendo de alguna forma esa visión de que hay alguien de parte de Dios en ese tiempo. Lo sana y Pedro le da la gloria a Cristo, siempre la gloria a Cristo. Mas sin embargo, usted como iglesia debe de saber lo que Cristo, el Señor, ha hecho con su iglesia, usando con poder, con gracia a quien Dios ha establecido, y eso le debe dar certeza de que la persona ha sido de Dios, ha sido llamado por Dios y asignado por Dios. Y en eso debe usted mantener cierta postura en cuanto a tener en cuenta que es Dios quien nos ha levantado. Amén. Nos ha usado a todos, pero es Dios quien ha levantado y tiene que seguir levantando. Cuando no es de parte de Dios, únicamente nos acarrearemos un problema. Y si quieres ver a alguien con problemas, dice, quieres conocer a una persona, no le des, como dicen, responsabilidad. Dale privilegios, y hay gente que cuando más le das, de ahí toman. Después es un problema. Y eso surge y ha surgido desde siempre. Hermanos, espero en el Señor que haya sido de bendición. Amén. Vamos a seguir orando. Procura venir dentro de 8 días. Está interesante la enseñanza también. Y está basado incluso también en hechos. Y me encanta esto que viene. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has levantado usted los obreros desde siempre, Señor. Es usted quien nos asigna los dones, es usted quien nos comisiona, quien nos elige, quien nos selecciona a cada uno de los obreros, como lo decía el profeta Jeremías, desde el vientre de su madre, Señor, y así eres tú, Señor. Eres tú quien nos levanta al mismo tiempo, Señor, una vez que es el tiempo, eres tú, Señor, quien tu Espíritu nos aparta. No solo nos aparta, Señor, sino que también observamos una constante, Señor, obra en cada uno de los creyentes, aprobándolos y respaldándolos. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécenos y permítenos disfrutar tu palabra, gozarnos en ella, de haber conocido algo de tu palabra. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.